Hola, ¿cómo están? Es un placer una vez más poder estar con ustedes y poder compartir un poco de información, esa información contextual que solamente el régimen del espíritu puede mostrarnos. En esta oportunidad, como ya lo había dicho en el programa anterior veníamos hablando de un par de preguntas muy capciosas. Una era, bueno, las preguntas eran acerca de la escritura y la otra era acerca de la fe. En esta oportunidad quiero hablar un poco sobre qué es la escritura que encierra todo bajo pecado y cuál es la función de ese pecado. Bueno, en primer lugar, podemos notar en la evidencia que está en Romanos capítulo 2, verso 12, traigo mi Biblia en la versión que ustedes más usan, que es la Reina Valera, aunque podríamos utilizar cualquier versión, inclusive la versión católica o cualquier versión, porque el enunciado siempre se mantiene. Veamos lo que dice acerca de la escritura Romanos capítulo 2 en el versículo 12. Dice, porque todos los que sin la ley han pecado. Ojo, está hablando de la ley. Dice, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Cuando tú te preguntas, ¿y cómo perecen? En el verso 15 dice, fíjate cómo dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí perecen. El hombre que no está bajo la ley dice que perece en sus propios razonamientos. Esto es muy interesante entender esto. Pero fíjate lo que dice el enunciado. En el verso 12 dice, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, dice, por la ley serán juzgados. Aclaremos una cosa. Juzgar, ¿qué significa? Juzgar no es un castigo. Juzgar es aclarar. Y fíjate lo que dice el verso 16. 4 versos adelante. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Tú sabes que Jesucristo, la fe de Jesucristo, sirve para poder encontrar la redención. La fe de Jesucristo sirve para que el creyente pueda recibir la promesa de la herencia. ¿Cuál fue la promesa? Te bendeciré y te multiplicaré grandemente. Pero vamos a hablar de la escritura en esta oportunidad. Dice Romanos 2.12 que todos los que bajo la ley, es un enunciado que no significa bajo como tú lo entiendes. Bajo, es como en Hebreos 2.14 cuando en primera los Corintios capítulo 3 verso 10 cuando dice yo puse el fundamento y otro edifica encima. Encima es una palabra que tiene un significado que es en una posición superior, es decir, en una posición correcta con respecto a una inferior, es decir, a una posición con error. En este caso vamos a hablar de la escritura. Dice entonces Romanos 2.12 que todos los que bajo la ley han pecado, por esa ley serán juzgados. Y juzgar es aclarar. Ahora vamos, como estamos hablando de la escritura, vamos entonces ahora a Gálatas capítulo 3 en el verso 22. Fíjate cómo dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada al creyente. Nota que está diciendo que la escritura lo encerró todo bajo pecado. Pero ya leímos en Romanos 2.12 que lo que tiene el pecado bajo él es la ley. Tú tienes que pensar un poco. ¿Acaso la escritura tiene pecado? Dice que la escritura lo encerró todo bajo pecado, pero en Romanos dice que todos los que bajo la ley han pecado, no se refiere a que por un lado la escritura es una cosa y por el otro lado la ley es otra cosa. Porque la religión se ha inventado una fábula de una ley que son unos mandamientos escritos en piedras por un Moisés allá en la antigüedad. Esas son fábulas, hermano. Estamos hablando de doctrina, del significado lingüístico de los enunciados escriturales. No estamos hablando de fábulas. Para hablar de fábulas yo te hablaría entonces de Sansón y su cabellera larga, te hablaría de cómo Eva podía hablar con una serpiente, de cómo Daniel no fue devorado por los leones, te hablaría de cómo Jonás vivió 3 días en el estómago de un pez. Pero esas son fábulas.
Y aquí estamos hablando doctrina, estamos usando el contexto. Dice que la Escritura encierra todo bajo pecado, pero dice que todos los que bajo la ley han pecado, porque la ley y la Escritura son lo mismo, contextualmente hablando. Aquí lo que nos interesa es el contexto. Recuerda lo que la religión dice. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Pues dejémonos de pretexto, mis hermanos. Vamos a hablar correctamente. Si la Escritura encierra pecado y la ley también, es porque la ley y la Escritura son exactamente lo mismo. ¿Cómo se comprueba eso? De una forma contextual, utilizando la concordancia de las palabras que encontramos en los enunciados. Bueno, nota que dice en la Escritura, que en Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo. Y en Romanos 2:12 dice que todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 16, 4 versos adelante dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo llega a la Escritura y llega a la ley. No es que llega a los dos lugares, hermano. Es que está hablando de lo mismo. Es que la concordancia contextual te muestra lingüísticamente que la Escritura que encierra pecado y la ley que tiene pecado bajo ella son exactamente lo mismo. Tú no puedes andar por ahí inventándote y creyéndote los dogmas religiosos, que lo único que han hecho es enredar la información. Por un lado, dice que la Escritura encierra todo bajo pecado, y por el otro dice los que bajo la ley han pecado, porque en realidad es lo mismo. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la Escritura que encierra todo bajo pecado? Que dice que ahí en ese lugar, por medio de la fe en Jesucristo, es decir, Jesucristo llegaría al pecado, eso es lo que te está diciendo, pero dice que llegaría a darle al creyente la promesa. Y por el otro lado, dice que los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Juzgar es aclarar. En el día en que Dios juzgará, aclarará por Jesucristo los secretos de los hombres. Quiere decir que Jesucristo llega a la Escritura o ley, porque es lo mismo, a sacar la promesa de la herencia, que es la bendición del creyente. Fíjate qué tremendo, porque la religión nunca te ha mostrado esto, porque ellos no saben cómo usar el contexto. Ellos lo que usan es un contexto histórico, y lo único que te pueden hablar son historias de un Moisés que abrió el mar, y todo eso es falso, mis hermanos. Eso no es ni siquiera doctrinal. Esa es la fábula que se formó por causa de que la información estaba leudada. La masa se leudó cuando los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, ideas de hombres corruptibles. Entonces, ¿qué es la Escritura? Es la misma ley. Recuerda Romanos 10:4, el fin, propósito. El fin de la ley, es decir, el fin de la Escritura, es Cristo. Ahora, ¿qué te puede mostrar la Escritura si encierra todo bajo pecado? ¿Qué es lo que el pecado puede mostrarte? El pecado lo que te da es muerte, dice Romanos 6:23. Esa muerte es precisamente lo que tú necesitas para poder resucitar. Por eso la información dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Como te dije en el programa anterior, en un buen castellano, la Escritura o la ley que encierra todo bajo pecado es para que la promesa, en Gálatas 3:22, para que seas juzgado, aclarado, para que la aclaración se dé a través de la Escritura y de la ley, porque son lo mismo. Solamente en el pecado el creyente puede encontrar la promesa del misterio que estuvo oculto desde siglos y edades. Conclusión, la Escritura y la ley, esa ley de Moisés, son exactamente lo mismo. Y es ahí donde tú encontrarás, por ser un creyente, tu herencia, tu promesa, y por el otro lado, donde tú serás aclarado en el día en que Dios juzgará, aclarará por Jesucristo. Sígueme en el siguiente programa y seguiremos hablando de cómo poder contextualizar correctamente esos enunciados de carácter inefables, pero que traen una información que te puede dar salvación. Un saludo.